todos, bienvenidos a una nueva clase de la diplomatura de formación política para la integración regional. Bueno, ahora sí arrancamos con la clase y realmente para mí es un honor estar acá sentada al lado del compañero Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, referente de la Corriente Federal de Trabajadores y diputado nacional. Hoy en día nos enfrentamos a un gran cambio en todo el mundo, en el mundo laboral, con la implementación de las nuevas tecnologías. Por ello, la clase de hoy justamente tiene la idea de ver las propuestas del movimiento obrero organizado ante las nuevas tecnologías. Sabemos que, Sergio, tenés un montón de propuestas y mucho conocimiento sobre el tema, así que sin más, te cedo la palabra y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los compañeros del sindicato de APSE, siempre tan gentiles y tan predispuestos a contribuir a estos espacios de debate y discusión. Por supuesto, creo que certifica la Universidad de Avellaneda las diplomaturas, así que para ellos también el agradecimiento, y obviamente a los compañeros de OPEI, del observatorio, particularmente a mi amigo López, que anda por ahí y que anda siempre por todos lados. Así que muchas gracias por la invitación. Y sin duda, antes de empezar, yo también quiero pasar un aviso parroquial. No se olviden el 25 de mayo de ir a la avenida 9 de julio a acompañar a los jóvenes. Bueno, la verdad que la invitación a discutir sobre las tecnologías en el mundo del trabajo y qué puede hacer ante este desafío el movimiento obrero es un debate realmente enriquecedor, que está muy a tono con la época y que sin duda preocupa. Cuando uno habla del impacto de las tecnologías, por ahí yo suelo dividirlo en tres partes. Uno tiene que ver con la digitalización, otro tiene que ver con las mutaciones a las nuevas formas de comercialización a través de las nuevas tecnologías, y un tercer punto que tiene que ver con respecto al incremento de la actividad de la inteligencia artificial dentro de los procesos de la tecnología, como tres cuestiones estrictamente técnicas que no son inocuas y no son neutrales, porque depende de quién las utilice y para qué, es el grado que va a tener de neutralidad o no la utilización de esto. Hay un cuarto punto que siempre me gusta abordar, que no tiene nada que ver con lo técnico, pero que tiene que ver con lo político y que tiene que ver con las confrontaciones o el mismo poder. Es decir, ¿para qué se utiliza la inteligencia artificial? ¿Para qué se utilizan los nuevos modos o comercializaciones en plataformas, e-commerce, en plataformas digitales? ¿Y para qué sirve la acumulación de datos de la digitalización? La digitalización no es otra cosa que los datos que se acumulan para evitar procesos que anteriormente eran procesos llevados a cabo por trabajadores que iban desde la confección de un legajo, el armado de la información, la documentación prospectiva que iba de mano en mano o que circulaba. Quiere decir que los datos vienen a ser como la materia prima de la digitalización. Y esa materia prima ha sufrido en los últimos tiempos, o mejor dicho, no ha sufrido, sino en los últimos años ha acumulado más datos que todos los datos de la historia de la humanidad. En los 10 últimos años deben haber sido acumulados a través de los procesos de digitalización. Este es el primer impacto que tiene sobre el empleo, el proceso que tiene esa cadena de 3 eslabones, o por lo menos como mínimo 3 eslabones. Cuando se empieza a digitalizar, empieza a perderse mano de obra. Eso está más que claro. Entonces, son trabajadores que quedan sin empleo, que si no tienen un proceso de reconversión laboral, están destinados a perder ese empleo. Luego viene el proceso de las mutaciones
que permite la tecnología a distintas formas de trabajo. Yo provengo del sector financiero y nosotros podemos ver que esas mutaciones, por ejemplo en el sector financiero, pasaron a ser las fintech, las big tech, en otros casos las plataformas e-commerce, en otros casos las plataformas para seguro, en otros casos las plataformas de mantenimiento precisamente de todas las demás cuestiones. Hay un estudio que hizo el Banco Mundial en el 2016, por ahí creo 2017, no recuerdo bien, que establecía en nuestro segmento, en nuestro sector o el sector del que yo provengo, que es el financiero, que el 40% de los activos financieros del mundo estaban por fuera de los circuitos de regulación, es decir, por fuera de los bancos centrales o de los entes reguladores que tiene que tener cada país para manejar las finanzas. Ese 40% que estaba por fuera del circuito de regulación estaba vinculado a aquellos que hacen inversiones en bancos en las sombras, que se denominan así, a los paraísos fiscales, a las fintech, a las big tech o a los distintos tipos de aplicaciones que hay, y le agregábamos un nuevo punto más, que son las criptomonedas, que no tienen ningún tipo de reserva atrás o ningún tipo de garantía detrás. Es un activo muy volátil. Y uno se ponía a pensar hasta dónde esta diseminación de instrumentos tecnológicos que ha permitido la digitalización y el avance tecnológico pone en jaque a la economía, porque que el 40% de los activos financieros del mundo esté por fuera de los circuitos de regulación significa que cuando haya un problema en el sistema financiero, en ese tipo de sistema financiero, es un problema en la economía, porque es el 40% de las finanzas lo que está por fuera del circuito de regulación. A partir de ahí es que se produce un tercer fenómeno, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es aquella que, habiendo procesado los datos originados en la digitalización, tiene una particularidad, que es que reemplaza el trabajo también de los seres humanos, porque ya no es como eran antes las revoluciones industriales, que había una consecuencia por la automatización, por los procesos continuos de producción industrial, por el motor a vapor, si quieren, en el inicio de la primera revolución industrial, que lo que ocasionaba era una mayor productividad o mayor producción, y esa mayor producción, si bien perdía mano de obra específica producto de ese avance o de esa revolución industrial, esa mayor producción encontraba otros canales de puestos de trabajo, como podía ser mayores ventas, mayor formación profesional para determinadas cosas que debían fabricarse, que antes era manual y ahora era a través de una máquina, generaba empleos por otras vías que no era específicamente el producto que estaba generando esa revolución industrial. La aplicación de la inteligencia artificial es mucho más compleja y es mucho más peligrosa para los empleos, porque lo que utiliza es la razón, es la inteligencia, es la que determina problemas y los resuelve, que antes era un simple sistema automatizado de producción y que hoy se transforma decididamente en la utilización de la inteligencia y suplir al ser humano por una computadora que resuelve todo. Miren, está muy de moda, porque le han hecho mucha publicidad en estos días por una nueva forma que ha sacado, este tema del chat GTP 4.0. El otro día leí un informe que se había hecho, y cuando este chat se creó, era 3.5, en la Universidad de Stanford hicieron un estudio, lo pusieron como alumno, digámoslo así vulgarmente, y estaba entre los 10 alumnos que peores notas sacaban. Cuando pasó a ser 4.0, es decir, una mejora del 3.5, habían pasado 6 meses, y ahora está entre los 10 mejores alumnos con nota en la Universidad de Stanford. Quiere decir que está reemplazando la inteligencia y cada vez la perfeccionan más, con lo cual nosotros sí tenemos un serio problema entre estas tres variantes que amenazan el empleo. La digitalización por un lado, la transformación en diversas plataformas o diversas formas de comercialización a través de plataformas, sea cual fuera la actividad,
Y por último, la aplicación de la inteligencia artificial como corolario de las dos anteriores. Esto pone en jaque al mundo del trabajo tradicional, al que estamos acostumbrados, que tiene que ver con la industrialización, que tiene que ver en el caso de los servicios con la finanza, que tendrá que ver en el caso del comercio con los supermercados. Hace poquito tiempo, aquí cerquita nomás en Pilar, inauguraron un Carrefour que no tiene trabajadores. Ningún trabajador, pero ninguno. Ninguno. Ustedes ingresan, retiran el producto, ni siquiera tienen que pasarlo por un código de barra, pasan y pagan. Ningún trabajador. En gran parte de Europa y en Japón, la industria automotriz prácticamente ya no tiene trabajadores. La industria automotriz, que fue la primera que arrancó con la robótica y la automatización, ahora ya por proceso de inteligencia artificial le resuelven todo. Entonces terminan ensamblando un auto sin gente. Y para aquellos que creen que los nuevos empleos son onda Rappi y todo ese tipo de aplicaciones en las que uno pide producto y se lo envía, en el Reino Unido hace poco tiempo empezó a circular en los lugares de cercanía los robots entregando. Ya no usan Rappi ni ninguno de estos. Están usando pequeños robots en los lugares de mayor cercanía para entregar productos. Ahora bien, el mismo informe que establecía la presencia, cuando les hacía referencia al chat del GPT 4.0, establece que este sistema de utilización de la inteligencia artificial, más otros más, aparte de implica que la humanidad en los próximos 15 años, según esos estudios, va a perder el 40% de los empleos. Quiere decir que en el orden mundial serán 1.500 millones de empleos. En Argentina, tomando la base del CIPA, que es el empleo privado, más el empleo público en todas sus formas o estamentos, más el trabajo precarizado que existe o el trabajo informal que existe en la Argentina, calculando 17 millones de trabajadores en todos esos ítems, quiere decir que hay 7 millones de puestos menos de trabajo en la República Argentina, producto de la utilización y de este impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. Ahora bien, hay dos situaciones que se originan. La primera es, ¿hay demanda para ese trabajo que se está formalizando? No, no hay demanda. Es decir, nadie está desesperado sabiendo que si se va a quedar sin trabajo por cambiar ese teléfono que sirve para hablar, para sacar fotos y para mandar mensajes, por uno hiper, ultra, recontra moderno. Si yo sé que voy a perder mi trabajo, por eso trato de no usarlo. Entonces, no hay una demanda tan creciente de eso. Y lo segundo es que lo que se ocasiona con esta situación es que van a quedar empleos muy calificados por un lado y empleos casi volviendo al principio del siglo por el otro. Es decir, ¿qué empleos no se van a perder? Los del sector agrícola, que necesitan de mano de obra, los carpinteros, los, no sé, electricistas, qué sé yo, empleos manuales, oficios. Y por otro lado, aquellos que se dediquen a la inteligencia artificial y toda esa cuestión vinculada a la tecnología. ¿Esto qué va a ocasionar? Que seguramente los que no tienen esos empleos calificados podrán conservar los empleos, pero no el nivel de ingreso que tienen. Porque el temor a perder el empleo es el condicionante mayor y a veces el disciplinador más grande que tiene el capital sobre el mundo del trabajo, para que muchos trabajadores ante ese temor decidan tener menos condiciones de trabajo. Entonces podrán preservar empleos en los sectores más primarios de la economía o del empleo, pero esos empleos seguramente no tendrán el nivel de ingreso que tienen en la actualidad. Y lo otro que provoca, y que provoca mucha angustia en mucha gente, es que esta dinamización que tuvo producto de la pandemia, entre otras cosas, el avance tecnológico, ha dejado una brecha de conocimiento muy fuerte en la sociedad entre diversas generaciones. Entonces tenemos generaciones de pibes como mi hija más chica, que tiene 11 años, y que agarra el celular y hasta me usa la tarjeta de crédito, y yo me entero cuando me llega la cuenta, porque compra esas cosas para jugar en el teléfono, los rublos, esas cosas, no sé cómo le llaman. Y me vengo a enterar por eso, después tiene su condigno castigo por haber usado el teléfono y la tarjeta de crédito. Pero hay una cantidad de seres humanos en este país y en el mundo que no tienen acceso al conocimiento informático para poder
hacer operaciones básicas como pagar una boleta de la luz. Está cara la luz, Minucci, si andás por ahí, a ver si haces algo. Y cortan la luz. Entonces, no pueden llegar a tener esa misma utilización de los sistemas. O cuando hacen alguna operación vinculada con mi actividad, que viene a ser la bancaria, es decir, y es siga, y hay un momento en que te trabaste, y vos decís, pero quiero hacer una transferencia, y no puedo. ¿Y a quién le preguntás? Y empecé a preguntar y empecé a llamar a los 0800, y ya ni siquiera los 0800 te atienden. Es decir, porque están sobrepasados, porque no hay trabajadores en muchos lugares. Entonces ha provocado que haya una brecha de conocimiento entre aquellos que están más adaptados al mundo de la tecnología con aquellos que tenemos cierta edad y que no tenemos un conocimiento tan preciso ni las habilidades cognitivas que puede tener un pibe o una piba hoy para poder tener ese tipo de formación en materia tecnológica. Entonces, ocasiona, por un lado, la pérdida de empleo, van a intentar la disminución de derechos, lo intentan, básicamente, cuando uno mira las aplicaciones y se da cuenta que se pone nervioso hasta porque nuestro compañero Plaini pide que se lleve un registro en la provincia de Buenos Aires de las aplicaciones y por eso nomás ya se ponen nerviosos y hacen un lío bárbaro en todos los diarios. Imagínense si les interesa que los trabajadores tengan derecho, para nada. Implica también una gran fractura en el conocimiento. Y también implica que esto puede generar muchísimo desempleo. Ahora bien, ¿a quién le van a vender los productos si no tenemos trabajo? ¿A quién se lo van a vender? Y a nadie, porque si vos nos dejás sin trabajo, deberían aquellas empresas que absorben esa porción del mercado tan grande, tan fuerte como es la informática, pagar más impuestos. Y cuando uno se da cuenta quiénes son los que administran este chat, quiénes son los que administran todos los avances informáticos, se da cuenta que son los 4 o 5 grandes del buen humor de siempre. Apple, Microsoft, Amazon y Google y Facebook. Entonces uno se da cuenta que son siempre los mismos, que deberían pagar muchísimo más impuestos porque si nos vamos a quedar sin trabajo, como mínimo debería haber una renta universal para cada ciudadano, tenga o no tenga empleo, y una garantía de ingresos mínimos para vivir dignamente. Y nadie tiene en su cabeza a estas personas aportar más al Estado de su propia fortuna que ha generado a costa de mucha miseria en muchos lugares del mundo o en muchos sectores de la sociedad. Dicho esto, que me parece muy grave, me gustaría hablar también de lo que significa el cuarto aspecto, que tiene que ver con lo político y con una puja de poder. Yo creo que los sectores, y particularmente los sectores populares en países como el nuestro, que bregan por tratar de tener un modelo dentro del capitalismo, pero un modelo mucho más social y no tan de capitalismo salvaje, nos encontramos con una dificultad enorme, y es que los ciudadanos y las ciudadanas votamos a dirigentes y dirigentas para que lleven adelante procesos democráticos y políticas que tiendan al bien común, y para eso votamos y con esa esperanza y esa expectativa lo hacemos. Pero nos encontramos con que en muchos casos no se puede llevar adelante esos programas porque están condicionados. Hoy, sin ir más lejos, en la Argentina, en nuestros 40 juveniles años de democracia que cumplimos en el 2023, toman decisiones por nosotros una cantidad de actores y factores o corporaciones que nadie las votó para que tomen decisiones por nosotros. Entonces, nos encontramos como mínimo con 4 grandes corporaciones o sectores poderosos que toman decisiones sin que los haya votado la gente, pero sin embargo son los que conducen muchas veces las políticas que perjudican a la gente. Uno es el poder económico. 2, es antojadizo el orden, puede ser cualquiera. 2, es el poder financiero. 3, es el poder mediático. 4, el poder judicial. El poder económico en la Argentina, sin ir más lejos, que suele criticar la presencia del Estado cuando se trata de hacer una inversión social para acompañar a los trabajadores que no tienen empleo a través del plan potencial o cualquier otro de los instrumentos de inversión social que tiene el Estado,
es sometido a severas críticas por el sector empresario. Pagamos muchos impuestos, la carga impositiva, que el Estado malgasta, que el Estado no forma, que la caterva de vagos, porque los tratan así a nuestras compañeras y compañeros que no tienen empleo, la caterva de vagos que se alimentan con los impuestos que ellos pagan. Ahora, cuando fue la pandemia, fue el Estado argentino el que a través de los ATP les permitió pagar parte de los salarios, o gran parte de los salarios, y le permitió también, a veces, de financiar la seguridad social no pagando las contribuciones patronales que tenían que hacer al sistema de seguridad social, para de ese modo poder preservar el empleo en la Argentina. Y ahí no era el Estado elefantiásico que malgasta su dinero de los impuestos. Ahí el Estado estuvo presente. Y sin embargo, cuando tuvieron la oportunidad de contribuir a que la Argentina saliera adelante en la pospandemia y que el pueblo argentino, después de tanto sufrimiento, como todos los pueblos del mundo, producto de la incertidumbre, el dolor de la pérdida y la desaparición de muchas personas, producto de la pandemia, lo que provocó con las muertes, en lugar de acompañar ese proceso de reconstrucción nacional, decidieron todo lo contrario, y es mantener su tasa de rentabilidad y su plusvalía en lo más alto, como lo han hecho siempre, sin importarle en absoluto al pueblo argentino y mucho menos la nación como tal, o como sociedad organizada. ¿Y qué hicieron? Subieron los precios en una forma desmedida. Lo hicieron hasta el hartazgo. Y lo hacen sin ruborizarse cuando no tienen elementos para subir esos precios. Miren, el producto o la instancia de la guerra entre Rusia y Ucrania condicionó en muchos países la política económica en materia de precio, porque se incrementaron los comestibles. Creo que un poco más de 1/3 del trigo y la cebada en el mundo se produce en esos dos países, y por los costos energéticos que se iban a empezar a sufrir a partir de la provisión de energía que particularmente Rusia hace hacia Europa y hacia diversos lugares del mundo. Y ahí pasó que en todos los países del mundo se duplicó y triplicó post pandemia la inflación. Pero claro, tenían una inflación del 3, se le fue al 9, tenían una del 5, se le fue al 10. Nosotros teníamos el 54% y se nos fue a más del 100. Es decir, no es novedad que se haya duplicado la inflación. Lo doloroso es que teníamos índices tan altos que esa duplicación significa una inflación ya muy dolorosa para el pueblo argentino. Ahora, desde hace un tiempo, después que tuvimos varios meses de incremento de alza en los comestibles, hay 11 meses ininterrumpidos aproximadamente de caída de los precios de los comestibles y de la inflación en esos países. Entonces, si subían por aquello y ahora durante 11 meses viene cayendo el precio, ¿por qué no cae en la Argentina? Al contrario, sigue subiendo, por esa avaricia rentística que tiene. Doy otro ejemplo, y tiene que ver con el tema del dólar, este golpe de mercado que sistemáticamente le hacen a los gobiernos nacionales y populares. 12 corridas padeció Cristina, y ahora van varias, la última cuando llevaron el dólar a 500 y querían perforar 500 para ver si llegaban a 600, 700, porque buscan denodadamente una devaluación del peso, más todavía de lo devaluado que está. Cuando llegaron a 500 los precios estaban en valor dólar. Y bueno, el dólar, cuando pudieron más o menos controlar la movida, llegó a estar en 4.60 de vuelta y los precios no bajaron, lo dejaron en 500. Y uno debería preguntarles si los salarios son en pesos, si las tarifas están subsidiadas, si la energía o el sistema energético está subsidiado, si las tarifas son en pesos, y si los impuestos que le pagan al Estado son en pesos, cuál es el motivo que tengan, y además tienen valor dólar oficial para los insumos que tienen que traer, cuál es el tema que los precios los suban al valor del dólar financiero o del dólar ilegal, digamos las cosas como es, porque no es dólar blue. Dólar blue disfrazan la ilegalidad detrás de un nombre en inglés para decir que es dólar ilegal. Entonces, ¿por qué no bajaron los precios? Y por lo mismo de siempre, porque tienen una avaricia rentística. Y llega a tal límite que ni siquiera cuidaron a un presidente de su propia extracción y de su propia sangre, como fue Mauricio Macri, porque lo podrían haber cuidado un poco más
y no largarlo al tipo cuando lo largaron del gobierno con el 54,7% de inflación. Es decir, que no les importa absolutamente nada. Entonces, el primer factor de poder que hay en la Argentina, al que no vota nadie y toma decisiones, es el poder económico. El segundo, el poder financiero. Poder financiero que toda vez que los estados, producto de estas políticas que estoy enumerando, que por un lado tienen que ver con el impacto tecnológico y lo que disminuye en el empleo, por otro tiene que ver con políticas neoliberales que han condicionado y han evitado desde la época de Martínez de Oz en adelante sustituir un modelo de economía industrializada por un modelo de economía de servicio y de especulación, van degradando la situación de los trabajadores, van degradando la situación del empleo. ¿Y qué hacen? Hay un déficit, hay que cubrirlo, el Estado lo necesita y aparecen los bancos y prestan la plata. Y después que la prestaron, el país es rehén de ese préstamo, ya sea a través de los inversores privados, que pueden ser bancos, fondos de inversión, o a través de los organismos multilaterales de crédito, como puede ser el BID, el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario Internacional. Y toda vez que ya el nivel de asfixia es tan violento y tan fuerte, y te tienen agarrado del cuello y contra la pared, te dicen, bueno, a partir de ahora la tasa es tanto, porque tenés una sobretasa por el riesgo del país. Entonces pagás una sobretasa. Y cuando ya no puedes pagar y necesitas refinanciar porque entras en default y porque se te viene la economía por el piso y sabés las consecuencias sociales, te dicen, además de la tasa, ahora quiero reaseguro de que me vas a pagar y no vas a defaultear porque ya defaulteaste una vez. Entonces te empiezan a pedir coparticipación, o te empiezan a pedir recursos naturales, o te empiezan a pedir empresas del Estado para privatizar. Y así es como avanzás como empresas. La década del 90 en manos del Estado quedaron muy pocas porque liquidaron el patrimonio nacional a precio vil y reaseguro de coparticipación, ya las provincias no pueden brindarle porque tienen todo tomado. ¿Qué hacen? Van por los recursos naturales, que tienen una mirada absolutamente extractivistas, porque no les interesa que nosotros generemos valor agregado sobre los productos nuestros, porque a partir de ahí uno tendría cierta independencia económica. Y hoy no la tenemos, y aparece un mineral como el litio, que hoy es muy buscado y muy preciado, y terminamos vendiéndole el polvo del litio a las grandes multinacionales, que son globalmente entre 3 y 5 empresas las que administran el litio en el mundo. En lugar de, aparte del polvo, venderle, qué sé yo, valor agregado haciendo baterías nosotros o haciendo todos los elementos que se pueden hacer con el litio. Entonces tenemos que a partir de ahí los bancos presionan y piden esos reaseguros. El tercer tema, claro está, es el condicionamiento que pone la prensa, que muy hábilmente instaló un tema de una grieta que claro que existe, pero la grieta existe desde 1810 en la Argentina entre quienes oprimen y quienes no queremos que opriman, o quienes combatimos para que no opriman. Pero ellos instalaron otro tipo de grieta, y es que hacen susceptible de cualquier denuncia a los líderes y lideresas populares, y más en este país, persiguiéndolos hasta el hartazgo y provocando linchamientos públicos a través de los procesos mediáticos, para que nos peleemos entre trabajadores, entre clase media, entre los que menos tenemos, mientras los que siguen ganando con ese tipo de política y división son ellos. Fíjense, sin ir más lejos, que resulta ser que nuestra vicepresidenta de la Nación fue juzgada por la causa de vialidad y fue sobreseída. Y sin embargo, reabrieron la causa como si nada, violando el principio constitucional más elemental, que es que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma cuestión. Y eso trajo como correlato una condena, absoluta y necesaria condena que necesita el establishment de la Argentina, porque a pesar de 200.000 tapas de Clarín, de ríos de tinta, de horas de televisión y micrófono, Cristina sigue siendo la dirigente más importante de la República Argentina y con mayor capacidad de voto para discutir la distribución del ingreso de igual a igual con los sectores corporativos de la Argentina. Entonces necesitan de esas campañas, necesitan de esas grietas que ellos mismos formulan, para que de ese modo puedan instalar en la sociedad falsos debates. Aquí no hay un debate entre trabajadores que nos vayamos a pelear por diferencias políticas. De último, un trabajador que no piense dentro del espacio político en el que yo milito, me distanciarán pasos de tolerancia que tengo que entender para tratar de convencerlo o para tratar de entender por qué piensas así.
pero no va a ser mi enemigo, pero están llevando al límite de que somos enemigos entre nosotros, porque de ese modo consolidan un voto de pensamiento de derecha al cual no pertenece la clase trabajadora. Nadie puede votar a su propio verdugo o al verdugo de sus derechos. Entonces terminan generando ese falso debate para consolidar una ideología de derecha que lo único que hace es favorecer las políticas de concentración de la riqueza y de un efecto de distribución absolutamente negativo para la sociedad. Si hay algo que tuvo el golpe militar del 76, era como condicionante central romper la matriz de la distribución del ingreso en la Argentina. 52% era la participación de los trabajadores en el PBI, o 50%. Termina el gobierno militar y ese porcentaje no llegaba al 20%. Después, con los sucesivos gobiernos constitucionales, se llega a un pico nuevamente del 52 en uno de los años del gobierno de Cristina, y cae al 48 en el gobierno de Macri, cae un punto y pico más todavía en nuestra gestión como Frente de Todos. Entonces la discusión que buscan es cómo romper el principio de la distribución del ingreso, porque mientras seamos débiles, estemos golpeados, estemos condicionados por el poder económico, por el desempleo, por el temor a perderlo, por la precarización laboral que genera inestabilidad y temor en muchos trabajadores, somos presa fácil para que ellos sigan distribuyendo de un modo distinto. Y si no, fíjense, el otro día leía los números oficiales del Ministerio de Trabajo, creo que había salido la estadística, ahora está corregida porque han salido nuevos números, pero hasta hace un mes atrás, el 60% de los argentinos percibía un salario promedio de 96.000 pesos en la Argentina, siendo que la canasta familiar para no ser pobre vale 180.000. Ese es el efecto de las políticas de derecha y de la falta de distribución del ingreso que ocasionan las mismas, que es condicionar a la sociedad argentina en su nervio más duro y en su núcleo más duro, que son los trabajadores, para sostener los espacios políticos nacionales y populares, disgregados, peleados, enojados entre nosotros y consolidando a través del voto bronca la posición ideológica de un gobierno de derecha. Esto es lo que no nos tiene que pasar. Y por último, y el otro poder, hay muchos más, pero yo enumero 4 a título nada más, que creo que son los más importantes, en una opinión subjetiva mía, y porque hay un tiempo, por supuesto, para hablar. Y el cuarto poder es el poder que no existe. ¿Por qué digo que no es el poder, a pesar de que todos dicen que es el poder más poderoso? ¿Por qué digo que es el poder que no existe? Porque dejó de ser un poder como tenía que ser, que el poder judicial. Es cualquier cosa menos un poder judicial. El poder judicial, que era un poder del Estado, pasó a ser el brazo ejecutor de las políticas que decide el establishment en la Argentina de los otros 3 poderes, el económico, el financiero y el poder mediático. Dejó de ser el poder que imparte justicia para pasar a ser el instrumento y brazo ejecutor de las políticas de los poderosos en la Argentina. Y así, aquellos que creen que cuando discutimos desde el Frente de Todos, desde el kirchnerismo, del cristinismo, como le quieran llamar, que discutimos y planteamos el tema del Poder Judicial, van por la Corte, quieren hegemonizar el Poder Judicial, lo quieren condicionar. Y saben que las decisiones que toma el Poder Judicial no solo es si nos dejan votar o no, porque ya se meten hasta en eso con la última resolución, sino que también tiene que ver con que se meten en el día a día y en el bolsillo de los trabajadores para seguir incrementando la tasa de rentabilidad de los sectores poderosos y seguir acrecentando esa concentración de la riqueza. Y lo hacen, por ejemplo, cuando el presidente de la Nación saca con muy buen tino y tacto durante la pandemia un decreto declarando servicio público la telefonía celular, el internet y el cable, la televisión por cable. Era un momento donde los trabajadores y las trabajadoras trabajábamos desde nuestra casa porque no sabíamos si salir significaba morirse por contagiarse. Entonces, ¿qué más sentido social tenía declarar de servicio público esos 3 factores que hacían que la conectividad fuera más barata, que la conexión fuera mejor y que el Estado pudiera regular ese precio a partir de declararlo servicio público? Sin embargo, un juez, acostumbrados a que si el poder lo pide una cautelar no se le niega a nadie, pareciera ser la consigna, determinó una cautelar que no se podía avanzar. ¿Y qué pasa? Llevamos 3 años ya
y la cautelar sigue vigente y la cuestión de fondo no se resolvió. Hay que explicarle al juez, a todo el Poder Judicial, que ya pasó la pandemia y que cuando uno mira los gastos de conectividad, los gastos que significa, cuando uno toma la determinación de mirar por segmento lo que es la canasta familiar y la divide por parte, la canasta familiar en temas de tecnología es la canasta que más creció en estos últimos 3 años. Y no es solo porque cambiaron el iPhone, sino que es la canasta por la conectividad, por todos los procesos que uno compra para poder llevar adelante una tarea de teletrabajo desde su hogar, por ejemplo. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo la presencia del Poder Judicial, que dejó de ser poder y pasó a ser el brazo y el instrumento del poder económico, pasa a meterse en el día a día y en el bolsillo de cada uno de nosotros. Dicho esto, creo que también nosotros nos equivocamos o no aprendimos, no sé si nos equivocamos, porque no sé si el término es equivocarse, pero no aprendimos que hay tiempos nuevos de forma de comunicación institucional y nosotros hemos perdido eso, porque acostumbrados todos a la militancia, acostumbrados a todos a involucrarnos en las cuestiones, a informarnos, a dar debate, a dar discusiones, provenimos de generaciones que la discusión política era importante y tenía una institucionalidad la comunicación. A mí podía gustarme o no Bernardo Neuste y Grondona, pero yo veía los programas porque veía un debate político de ideas, de radicales, de peronistas, en aquella época del FIP, de qué sé yo, de Alzogaray. Yo no veía discusiones y ese era un instrumento porque estaban los políticos que nos representaban de verdad, aunque yo no los quisiera. De verdad, porque los votaban y tenían poder de decisión en el Parlamento. Hoy votamos y no tenemos poder de decisión. Esta es la verdad, porque estos factores que acabo de enumerar condicionan los programas de gobierno y condicionan absolutamente el desarrollo de una comunidad o de una sociedad. Bueno, también veíamos debates. ¿Cómo olvidarse el debate de Caputo y Sadi, que lo vimos todos los argentinos? Debe haber sido el programa que más rating tuvo, independientemente de las posiciones políticas que teníamos al respecto. Veíamos en la televisión algún programa donde estaban pasando en el Parlamento la discusión de la deuda externa y nos prendíamos todos a mirar. Hoy miramos a ver cuál es la conecta que va a hacer Maratea la semana que viene, porque la inmediatez de las redes, las fake que se producen a través de esa inmediatez, ni siquiera nos permiten tomar registro e investigar sobre lo que estamos leyendo y sobre lo que nos están mostrando en un reel de Instagram o en un TikTok o en una fracción de 30 segundos en cualquier video que nos presenta. Entonces decimos, uy, pasó tal cosa. Y lo repetimos. Y lo vimos porque lo vimos. Entonces pasó a ser la imagen y la visualización, la comunicación institucional que antes teníamos a través de la formación que cada uno de nosotros teníamos. Dicho estas 4 cuestiones, creo que los desafíos que plantea la inteligencia artificial deben, en cierta forma, articularse con políticas públicas y todo este tema de la tecnología. No podemos dejar librado al mercado el destino, en nuestro caso en Argentina, de 7 millones de puestos de trabajo que pueden perderse en los próximos 15 años o en el mundo de 1.500 millones. Creo que hay que dar esa discusión. Tenía algunos apuntes más por acá que quiero acordarme. Estados Unidos hizo la meca de todos estos temas, hicieron un trabajo sobre el empleo y era, bueno, y esto es la inteligencia artificial que dicen que van a generar nuevos empleos y todo esto. ¿Cuántos empleos nuevos generaron? Sobre 50 empleos solamente 3 son nuevos, los otros 47 son los que históricamente hace 50 años se vienen generando. Por supuesto que se generaron en menor cantidad por el impacto del avance tecnológico, pero no se generan nuevos empleos, se genera, como dije, empleo extremadamente calificado en una determinada área. Entonces el debate tiene que ser si queremos una sociedad al servicio de la tecnología o la tecnología al servicio de la sociedad. Este es el gran debate que nos tenemos que dar en este tiempo futuro. Y uno dirá, ¿y cómo lo hace? Muchos dicen, bueno, una política es ganar tiempo. Está bien, uno puede ganar tiempo mientras busca regular. Ahora, ¿tenemos el poder político para regular? ¿O estos factores que acabo de enumerar que condicionan a la democracia de los gobiernos nos van a permitir regular? Entonces hay que tomar acciones concretas. Y yo creo que hay que ir con proyectos claves y concretos. El primero, hay cosas más importantes, pero yo voy a decir como hombre del movimiento obrero que nosotros como dirigentes sindicales tenemos un primer tema que trabajar, que es
reformularnos, reafirmar e intensificar la formación profesional de nuestras compañeras y nuestros compañeros. ¿Por qué digo esto? Voy a dar el caso de lo que conozco, que es la actividad financiera. En los bancos nosotros corremos con la desventaja que va muy dinámico el avance tecnológico, pero corremos con una ventaja, y es que el capital financiero es el capital vago y hediondo que no le gusta hacer nada, el capital financiero. Esto es así. Hediondo de vago, los tipos lo único que le buscan es la mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué hacen? Contratan una consultora que le diga qué tenemos que hacer los bancarios en marketing. Y bueno, los bancarios hacen. Contratan consultoras que dicen qué tenemos que hacer en materia de venta de producto cuando quieren colocar un producto. Y los bancarios lo hacen. Quiere decir que ellos no son dueños del conocimiento, tercerizan el conocimiento. Si nosotros, como dirigentes sindicales, a través de nuestras organizaciones, logramos que la formación profesional de estas nuevas tecnologías la administremos nosotros a través de institutos universitarios o centros de capacitación y formación profesional, nosotros nos vamos a apropiar del conocimiento. Y si los trabajadores nos apropiamos del conocimiento, discutimos reconversión laboral y no ajuste, o por lo menos tenemos la posibilidad de discutir reconversión laboral y no ajuste. Y en eso hay que poner un orden de prioridades, aunque duela. Y para eso somos dirigentes y tenemos que tomar decisiones. Y ese orden de prioridades es preservar al que ya tiene empleo, porque las generaciones de los sub 40, de los sub 50 o sub 60 no tienen las mismas capacidades cognitivas para acceder con la misma rapidez al conocimiento tecnológico que acceden los pibes que se van a incorporar o las pibas que se van a incorporar al mundo laboral. Entonces tenemos que trabajar porque esos compañeros y compañeras, si pierden su empleo en una eléctrica, como les pasa en este sindicato, que avanza el tema tecnológico, en un banco, como nos pasa a nosotros, esos compañeros difícilmente puedan volver a tener un empleo de la misma calidad que tienen hoy en la actualidad. Entonces tenemos que ayudarlos a transitar a que esos compañeros y compañeras lleguen lo más próximo posible a la jubilación en su actividad o a jubilarse en su actividad. Y también después sí, como segunda instancia, empezar a formar a aquellos que ingresan, en nuestro caso, al sistema financiero. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, ahí está Matías, nuestro secretario de Cultura. Estamos creando un instituto universitario. Hasta ahora hemos dado 3 diplomaturas con un éxito muy importante por la cantidad de asistentes que tuvimos en forma virtual. Esas 3 diplomaturas, todo focalizado en el sistema financiero. No queremos discutir por ahora médicos, abogados en una universidad, no. Todo focalizado ahí porque tenemos un problema y tenemos que resolverlo. Y esas 3 diplomaturas se convierten en 5, Matías, y se convierten en licenciaturas a partir de ahora, para lo cual, al igual que ustedes, hemos conveniado con distintas universidades nacionales para que nos den la certificación de exámenes, de progreso académico y de certificación del título hasta que tengamos nuestro propio instituto y podamos ser nosotros quienes lo hagamos. Esta es la primera cuestión que yo pongo en valor como una de las alternativas. La segunda tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo. A mí me parece, pero ojo, cuando hablo quiero ser claro, es reducción de la jornada de trabajo con el mismo salario. La UIA plantea, si quieren reducción de trabajo es con menos salario. ¿Saben qué conseguimos con eso? Que tengan 2 empleos de 6 horas después, para poder llegar a fin de mes. Tiene que ser, la primera revolución industrial trajo como correlato, además de la lucha de los mártires de Chicago, obviamente que fue el corolario para lograr la jornada de 8 horas, trajo la disminución de la jornada de trabajo, de 12, 14 horas se pasó a trabajar 8. Y creo que todas las revoluciones industriales trajeron alguna nueva modalidad, porque si no, el mundo cambia y uno no puede seguir atado a que no se distribuyan de un modo mejor las horas de trabajo entre todos los ciudadanos y las ciudadanas en un país o en el mundo. Entonces tiene que haber una reducción de la jornada de trabajo con igual salario, porque ellos ya se llevaron la productividad y si lo quieren en términos más coyunturales, ya se la cobraron. ¿Por qué ya se la cobraron, dicho vulgarmente? Porque durante el gobierno de Macri disminuyeron 20% el nivel de los asalariados en la Argentina, producto de las políticas macroeconómicas que llevó adelante ese gobierno. Quiere decir que nosotros estamos trabajando por el 20% menos la misma cantidad de horas. Si se la llevaron, deberían, al no restituirla en plata, recomponiendo los salarios por encima de la inflación, disminuyendo la jornada de trabajo. Segundo, porque los procesos de avance tecnológico y de impacto de la misma en la actividad ya generó un mayor índice de productividad de los trabajadores.
doy siempre un ejemplo, los trabajadores bancarios en el 2001, 2002 por ahí, administrábamos 360 cuentas aproximadamente por trabajador bancario entre cuentas de depósito y crédito, y hoy administramos 1168. Quiere decir que hubo una curva gigantesca de crecimiento de la productividad que significa una mayor tasa de ganancia de las empresas, tener mayor actividad financiera. Entonces, se la llevaron, si no quieren en lo coyuntural, arrebatándole el 20% del salario durante el gobierno de Macri a los trabajadores, disminuyendo su salario de hecho, y también porque el nivel de productividad es infinitamente mayor a cuando un trabajador trabajaba 8 horas. Están en condiciones de hacerlo sin que tenga un impacto ni en la economía, ni en sus empresas, ni en sus balances. En lugar de ganar mucho más de lo que ganaban, le pedimos que ganen igual de lo que ganaban o un poco más, ni siquiera le pedimos que ganen menos. Entonces, me parece que como segunda política sería interesante abordar eso. Una tercera política sería, en el Parlamento discutimos muchas cuestiones de temas impositivos. La habrán escuchado a nuestra presidenta en La Plata el otro día, perdón, nuestra presidenta del Senado, vicepresidenta, y ojalá futura nueva presidenta. La habrán escuchado que hay algo que se llama el costo fiscal en el presupuesto y que ya es el 4,2%, que esta vez por primera vez fue en algo que se llama separata, que era discriminado todas las exenciones impositivas que hay. Yo creo que hay que empezar a dar exención impositiva, no soy ingenuo y sé que si hay que alentar una actividad económica a veces requiere de una ayuda y un empuje del Estado, en que la forma que tiene el Estado sea cobrarle menos o no cobrarle durante un tiempo. Pero creo que eso tiene que estar destinado específicamente a aquellas empresas que generen una mayor productividad, que generen mayor empleo y que esos empleos sean dignos. Si nosotros a esas empresas las premiamos con diferimientos o con desgravámenes impositivos o con disminuciones impositivas, tendría otro cariz, porque lo que se pierde por no recaudar por esa disminución impositiva se ganaría por la generación de empleo mayor y que otros tributarían. Así que creo que sería una buena política desde el punto de vista tributario abordarlo de eso. Y una que es más humanista y que puede parecer hasta media alocada, medio trastornado, como que son las 6, 7 de la tarde y uno ya viene hablando desde las 6 de la mañana, pero atendiendo también que tenemos un Papa argentino y que nos podría ayudar y seguramente nos ayudaría, creo que habría que declarar la esencialidad del trabajo humano en algunas empresas. Es decir, así como se declaran trabajadores esenciales a los médicos, hay que declarar trabajadores esenciales la atención humana en las empresas. Porque si no, nosotros vamos saltando de máquina en máquina sin que nadie nos dé una respuesta. Y quizás, si nosotros declaráramos esencial el trabajo humano en la empresa, por cada 10 robots, a lo mejor deberían haber 2 personas que miren que el robot haga las cosas bien y no que termine todo mal como termina a veces, ¿no? Entonces me parece que por ahí son 4 ideas que uno lanza al voleo, al aire, y ojalá las podamos discutir. Pero en el fondo, como dije hoy en una charla en mi sindicato con compañeros de Brasil y Uruguay que están haciendo un trabajo justamente sobre esto de la tecnología en el sistema financiero. Nosotros hoy en la Argentina nos debatimos otra cosa, y es que estas ideas libertarias, comillas, no sean el mascarón de proa de volver a los procesos autoritarios y fascistas en la Argentina. Fíjense una cosa, qué lindo debate va a ser cuando podamos discutir la regulación de la inteligencia artificial con los libertarios. Porque la inteligencia artificial permite hacer todo. Uno le dice, quiero hacer gomitas verdes de eucalipto, y le dice cuánto va de eucalipto, cuánto va de azúcar, cuánto va... Entonces contesta todo. Entonces va a ser, si la inteligencia artificial tiene que ser utilizada al libre albedrío o tiene que tener regulación del Estado. Porque yo le puedo pedir a esa inteligencia artificial que me diga cómo hacer una bomba y hacer explotar en la esquina una escuela. Y nadie me va a controlar si yo, a través de la inteligencia artificial, fui y compré la gomita, compré el explosivo y compré el detonador para hacer volar a 500 pibes en una escuela. Entonces seguramente los libertarios van a decir que la libertad es eso, que todos podamos hacer. Y la libertad en el fondo no es que nosotros podamos hacer lo que querramos hacer. La libertad en el fondo es generar igualdad de oportunidades en un país para que todos podamos decidir qué hacer a partir de la regulación del Estado sobre la vida de una sociedad. Entonces, como
como lo planteó nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires ayer, la discusión próxima del proceso electoral es si volvemos a la derecha o queremos una sociedad con derechos. Y me parece que este es un punto central. Resulta desolador ver la poca reacción que hay, inclusive autocrítica en nuestro mundo sindical, ante las palabras de quien es la presidenta del principal partido opositor de la Argentina y candidata a presidenta, cuando dijo, porque ahora vieron que aparte de rendir examen en IDEA, ahora van a rendir examen en la Cámara Argentino-Norteamericana de Negocios, ¿no? Entonces, en ese ámbito que les es muy propicio, dijo, las indemnizaciones son un pasivo insoportable de las empresas que tiene que ser revisado. Punto seguido dijo, los convenios de ultraactividad son la espada de Damocles de las empresas y tienen que ser eliminados. Vaya futuro que le espera a las trabajadoras y los trabajadores si no actuamos en consecuencia de militar, trabajar y construir una victoria, aunque sea con nuestras diferencias y con las cosas que nos faltaron en este gobierno, pero en unidad para lograr que los procesos de derecha en la Argentina no vuelvan a ser más gobierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Muy interesante la charla, muy esclarecedora. Y ahora tenemos algunas consultas, algunas preguntas que están haciendo los compañeros. Las contesta un bot que tenemos ahí de inteligencia artificial. Bueno, la primera es, ¿cómo logramos convencer que la inteligencia artificial no debe desplazar al trabajador? Y si nos reemplazan, ¿quiénes van a comprar los productos? Bueno, en principio un producto en una sociedad donde la inteligencia artificial sin regulaciones y con pérdida de empleo solo lo podrán comprar los que generan la inteligencia artificial, que serán esos empleos especializados, nada más. El resto de la sociedad va a tener que vivir lamentablemente otra cosa. ¿Cómo hacemos para convencer? Es una tarea extremadamente difícil, porque nadie se niega a la utilización a veces de esas plataformas. ¿Quién se negaría a no pedir una pizza un sábado a la noche por Rappi o por cualquier empresa? Lo hacemos, digamos la verdad, lo hacemos. Entonces el tema es no que exista, sino que exista sin regulación. Nosotros lo que tenemos que buscar y profundizar es que con claridad las expresiones políticas que se postulan para gobernar un país expresen qué van a hacer con esto que es tan grave, que se va a convertir en algo tan grave como es la pérdida del empleo en manos de las plataformas y de esta transformación tecnológica. Y eso tiene que ser pura y exclusivamente con una fuerte regulación, que a esos trabajadores de plataformas les genere derechos y no sean ánimas en pena por la calle, dicho esto con muchísimo respeto por esos trabajadores, porque sé que no tienen otra posibilidad de encontrar un empleo. Entonces me parece que tiene que haber una fuerte regulación y un compromiso de regulación para que tengan en la actividad que desarrollen su convenio colectivo, su seguridad social garantizada y que tengan salarios dignos. Y además que esas plataformas que ganan millones y millones tengan regulación. No puede ser que las principales transportadoras públicas de pasajeros privadas no tengan un solo taxi, porque es Uber. No puede ser que el principal comercializador de productos no tenga un solo producto en su góndola, porque no tiene góndolas, que son las aplicaciones e-commerce. No puede ser que el principal formulador de contenidos, hasta literarios, no haya escrito un solo libro ni lo haya impreso, que puede ser Google, que puede ser Amazon. Entonces creo que hay que profundizar en la regulación de la utilización que hace esta gente y estas empresas del producto, del esfuerzo intelectual o físico de los trabajadores que desarrollan una tarea, sin que esto gratuitamente para lo único que sirva sea para la rentabilidad de ellos. Creo que hay que trabajar en la regulación. Bárbaro. Bueno, esta quedó media contestada, pues justamente en esta te preguntan por Mercado Pago, Mercado Libre. Que creo que, bueno, con lo que explicaste de la regulación y... Es más grave. Me sobra resto para contestar eso. Ah, bueno.
Es más, miren, les voy a contar una anécdota. Yo que soy fanático independiente, pero muy fanático, y hasta me bancaría a Maratea y pondría plata, pero no la pongo porque lo hace a través de Mercado Libre. Miren hasta dónde me llega la cosa con Mercado Libre. Mercado Libre no solo forma parte de este conglomerado que acabo de explicar y de esta situación, sino que además tiene profundas exenciones y quitas impositivas, y en esto tenemos que hacer un mea culpa. Bueno, fue ley sancionada en el Congreso por todos, que fue primero la ley del software y luego la ley de conocimiento. Yo creo que, como dije recién, hay actividades que hay que fomentarlas. Pero si voy a fomentar una actividad que luego va a dejar a 7 millones de personas sin trabajo, debería replantearme si puedo seguir tratando en el Congreso estas exenciones o desgravaciones impositivas. En el caso de Mercado Libre es más grave, o Mercado Pago, todo, cualquiera de sus formas, es mucho más grave. En principio, porque es una empresa que debería, estas desgravaciones o quitas impositivas también deberían tener un límite. Si vos me decís una empresa que factura 100 millones de pesos al año, bueno, pongamos cuál es ahí. Pero una empresa que vale 50.000 millones de dólares en Wall Street, su valuación, no puede tener una quita impositiva en la Argentina, porque debería ser el primero que está pagando más impuestos para resolver el problema de desempleo que genera su propia empresa o el problema de precarización laboral de los pocos trabajadores o de los trabajadores que tiene su empresa. Además, ante un llamativo silencio del Banco Central de la República Argentina, a quien le hemos elevado todos los antecedentes, violan sistemáticamente la ley de entidades financieras porque hacen intermediación financiera y toman ahorro público para prestar, y eso está penado por la ley de entidades financieras, es un delito penal. Cuando ellos deciden quedarse con tu dinero 29 días, te dicen devolución 29 días, si lo querés a los 21 tenés tanto de comisión, si lo querés a 29 es 0, a 21 es tanto, y te va bajando. ¿Qué está haciendo? Quedándose con tu plata, que por otro lado se la presta a otro para que compre algo. Entonces está haciendo una intermediación financiera habiendo tomado ahorro público, y eso está penado por la ley. Creo que ahí hemos fallado, inclusive nuestro propio gobierno, en no haber regulado con firmeza. Y a veces no se regula con firmeza porque también el titular de Mercado Libre actúa cual si fuera el dueño de la Argentina y del empleo, amenazando sistemáticamente con que si le tocan algo de sus beneficios, traslada sus empresas a Uruguay, a Brasil, etc. ¿Por qué no le dice en Brasil, por ejemplo, lo mismo, cuando Brasil lo regula y lo regula fuertemente? Hay un dato que por ahí, a lo mejor para ustedes pasa hoy. Leí algo que me mandaste vos, entre todos tus proyectos que me mandaste y los leí, que no acuerdo, que es que nosotros trabajemos sobre el tema de billeteras virtuales y demás en el tema de inclusión financiera. Porque hasta ahora el QR de la operatividad del sistema, por ejemplo, los bancos no lo pueden utilizar ida y vuelta como lo utiliza. ¿Por qué? Porque lo tiene Mercado Libre, la exclusividad. Y el Banco Central no le ha dicho Mercado Libre, usted tiene que entregar el código QR para que puedan operar cualquier banco o cualquiera en el sistema. Entonces, el único que puede operar en 2 pasos y que tiene un sistema de operatividad distinto es Mercado Libre, que es el que tiene el código QR. Entonces, tiene una serie de cosas monopólicas, de amenazas sistemáticas que se va de la Argentina y deja no sé cuántos trabajadores sin empleo, y de beneficios impositivos que a mí me parece que, además de todo lo demás que ya dije, la hacen realmente una empresa bastante nociva para los intereses nacionales. Muy esclarecedor y muy peligroso, la verdad. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿la economía popular es un ejemplo de cómo integra a los excluidos por el... Perdón, no entiendo la letra. Por las nuevas tecnologías. La economía popular es un ejemplo de cómo integrar a los excluidos por las nuevas tecnologías.
En principio, los compañeros y las compañeras que están en la economía popular y por quien profeso un profundo respeto porque tratan de rebuscársela a sol y a sombra, no fueron excluidos por la tecnología, fueron excluidos por las políticas neoliberales de los 90 en Argentina. Son los primeros expulsados. Empezaron en el 76 con la ley de entidades financieras, con la adscripción a las políticas, posteriormente luego a la adscripción a las políticas del consenso de Washington, y luego con el derrotero del neoliberalismo instalado en nuestras tierras aquí en la región. Y quienes primero padecen esa política son muchos trabajadores y trabajadoras que se volcaron como único recurso de empleo a la economía popular. A veces cuando el macrismo hablaba, por ejemplo, en otra situación que no era de la economía popular, hablaba de los emprendedores, nosotros decíamos que salvo honrosas excepciones que quieren ser emprendedores y lo son porque tienen pequeñas empresas, desarrollan un producto o algo, la mayoría de ellos no era otra cosa que trabajadores que se autoprecarizaban porque no tenían la posibilidad de un trabajo registrado. Entonces no eran, así como no eran emprendedores la mayoría y eran autoprecarizados porque no le quedaba otra, yo sé que la economía popular se formaliza a partir de que en los 90 no le quedaba otra que esa. Después sí viene el impacto tecnológico y acrecienta ese mundo de la economía popular. Yo desearía que esos compañeros firmemente tuvieran la posibilidad de que si van a desarrollar un emprendimiento económico, fueran una pyme. Desearía que esos compañeros que desarrollan una tarea, a veces, y mea culpa también, en los municipios nuestros y de los otros, nuestros también, desarrollan tareas que deberían desarrollar trabajadores registrados. Entonces, yo desearía que sean trabajadores registrados y pequeñas pymes, y que salgan de ese lugar que inclusive la derecha trata de estigmatizarlos como que la economía popular es algo malo. Creo que ha sido la salida que tuvieron muchas compañeras y compañeros muy dignamente para encontrar un sustento y un ingreso que les permita vivir. Y las últimas dos que tenemos nos hablan sobre los proyectos de ley. Nos preguntan qué proyectos de ley se están trabajando, proponiendo respecto a estas temáticas y en qué estado está el proyecto de ley sobre la creación de la empresa estatal sobre el litio. El proyecto lo presentó el compañero Juan Carlos Alderete y adherimos varios legisladores. Hasta ahora ha sido presentado, aún no tiene tratamiento en comisión, seguramente se tratará porque todo el Frente de Todos lo hemos planteado. Con respecto a la última parte de la pregunta. Respecto a los proyectos en materia laboral, acabamos de presentar un proyecto similar al que presentó el compañero Plaini en la provincia de Buenos Aires para al menos registrar a los trabajadores de plataforma y a partir de ahí poder establecer otro tipo de legislación, pero al menos saber cuántos son, dónde están, qué ART tienen, qué empresa los contrata para trabajar o no trabajar. Después hay un sinnúmero de proyectos presentados en la Comisión de Legislación del Trabajo. Algunos pocos han tenido dictamen favorable y otros no han sido tratados aún. En mi caso yo he presentado 14 proyectos que tienen una variedad enorme. De los que presenté, 15 con el de la reducción de jornada. De los que presenté se trató uno solo, que es subir la prescripción de los créditos laborales. Es decir, en Argentina la prescripción de los créditos laborales opera a los 24 meses, a los 2 años a partir del momento del reclamo. Pero resulta ser que los créditos, de acuerdo al nuevo Código Civil, siempre existió, son de 5 años. Quiere decir que para la propiedad privada son 5 años, para los trabajadores son 2. Y la contradicción más flagrante o el descubrir más flagrante de lo que significa que haya una política antiobrera con ese tema de las prescripciones es la propia ley de riesgo de trabajo, que en un mismo artículo, en el acápite 1, dice en el punto A, dice que prescribirá a los 2 años la acción que el trabajador pueda hacer para resarcir sus derechos. Y en el punto B dice que las ART
tendrán prescripción a los 10 años de las acreencias que tengan sobre las empresas que las contratan. Es decir, en un mismo artículo, en 2 incisos, se muestra flagrantemente hacia dónde va. Ese proyecto yo lo presenté, fue tratado y lo ganamos por un voto que hubo que convencer al socialista, todavía no se había ido a Juntos por el Cambio, el rosarino, ahora no sé si nos acompañará en el recinto, y no hizo otra cosa que recuperar algo que nosotros deberíamos tomarlo como ejemplo, los trabajadores, que es el Código Laboral de Centeno, previo a la dictadura militar, y que ocasionó la desaparición de muchísimos abogados en aquella famosa noche de las corbatas de un 7 de julio, donde los fueron a buscar a todos aquellos que defendieron a los trabajadores. Yo lo único que hice fue recuperar aquello y agregarle un añito más para no quedarme corto, porque era 4, yo le puse 5 para equipararlo con esto. Y el de reducción de jornada de trabajo, esos proyectos tienen que llegar al recinto para ser tratados, hasta ahora no lo están. El de reducción de jornada de trabajo, quiero decirlo acá, total, somos todos compañeros, compañeras, los que me estén mirando también. Quiero manifestar mi molestia por cómo se está manejando en nuestro espacio político. Porque somos dirigentes sindicales, en su gran mayoría, de los 9, creo que somos 9, a 7 nos ha puesto, no nos ha puesto, obviamente nos ha honrado Cristina, incluyéndonos en la lista. Y resulta que nosotros tenemos proyectos presentados, lo tiene el compañero Yaqui, lo tiene mi compañera en la bancaria Ormachea, lo tengo yo con mi compañero Cisnero, creo que hay otro más de otro compañero, no sé si es de la CTA. Pero resulta ser que me entero por los diarios después que no lo vamos a tratar nosotros, lo va a tratar el Senado, más allá que lo plantea un senador que viene del mundo sindical, como es el abogado Mariano Recalde. A mí me parece que nuestro espacio político debería haber permitido que nosotros, los dirigentes sindicales, seamos los que llevemos adelante este proyecto. Más allá de eso, ojalá se trate y ojalá podamos unificar el proyecto, porque hay proyectos que van de 6 horas diarias, manteniendo un régimen de jornada de trabajo de 6 horas, hay otros que hablan de un día menos en la semana. Ojalá parezca que nos podamos juntar, el senador Recalde y los diputados que hemos presentado distintos proyectos, y salga un proyecto unificado independientemente de dónde se plantee. Pero es necesario que un proyecto de esa magnitud, y habiendo proyectos presentados por los dirigentes sindicales, sea una bandera que tenga el movimiento obrero. Sea una bandera que tenga el movimiento obrero con sus dirigentes. Porque nosotros, lo voy a decir con mucho dolor porque tuve no discusión, pero sí le hice un planteo a la presidenta de la Cámara, se lo hice al presidente de mi bloque y se lo hice a los que se lo tenía que hacer. Es una vergüenza que hayamos tratado el último año 57 leyes en la Cámara de Diputados, o que le dan sanción definitiva a lo que viene de senadores, o que generan media sanción en diputados. De los 57 proyectos, y después el presidente elevó 27 proyectos en extraordinaria, 28 porque le agregó el de la ley Lucio después, 28 proyectos, los cuales se trataron muy poquito, independientemente que se traten o no. 57 más 28. ¿Saben cuántos proyectos laborales trató el Parlamento? Uno. ¿Y saben cuál fue el proyecto que trató? Que los deudos de un muerto puedan presentar gratis un telegrama para reclamar la certificación de servicio que no le da la patronal a alguien a quien tiene la obligación de dárselo, que a su viuda o a su sucesor. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Yo se lo he dicho y no tengo ningún problema. Bueno, esto está grabado, así que ya está en todo lado. Pero es una vergüenza que... ¿Qué le vamos a ir a decir nosotros los compañeros cuando vayamos? ¿Que acompañen a quién? ¿Por qué? Sí, claro que hemos logrado obstruir leyes y que no le dejamos pasar todo el andamiaje de que quieren quitarnos la indemnización, que quieren quitarnos un montón de derechos a los trabajadores, nuestros convenios. Pero yo no me agoto en que estemos a la defensiva. Si nosotros no estamos a la ofensiva, difícilmente podamos mejorar la vida de los trabajadores. En el mejor de los casos estamos en la resistencia. ¿Y saben qué? Somos gobierno. Yo no quiero estar en la resistencia en un gobierno nacional y popular. Quiero estar arriba de la trinchera y yendo hacia adelante buscando más derechos para los trabajadores. Lamentablemente estamos quedando sin tiempo, así bueno, nos quedaron un par de preguntas que quedaron pendientes, las enviaremos por el mail con el que se registraron, enviaremos las respuestas
a estas preguntas. Te agradecemos muchísimo tu exposición, fue muy esclarecedor y bueno, creo que nos vamos con un montón de temas para trabajar. Los invitamos a todos a venir el martes que viene a la misma hora para la siguiente clase, que va a ser proyectos de legislación laboral, avances y retrocesos, con la doctora Natalia Salvo. Así que bueno, les damos muchísimas gracias a todos, todas y todes.